Buen día, vamos a dar comienzo a una nueva edición de Practia Academy. Conmigo está Virginia Contreras y Mariela Vilar. Mi nombre es Guillermo Jacobson, trabajo en Practia hace unos 10 años, soy licenciado en informática. Me formé como coach ontológico profesional, también como trainer en programación neurolingüística. Trabajo con agilidad hace varios años y soy líder de servicios en Practia. Mi nombre es Sí, María buen día. Virginia. Buen día, Guille, ¿cómo estás? Mi nombre es María Virginia Contreras, soy parte del equipo de diseño de experiencias y design thinking en Practia. Soy licenciada en recursos humanos y también facilitadora de procesos de aprendizaje en general, capacitaciones, entre otras. Los dejo con Mariela Vilar. Bueno, buenos días a todos, a Guille, Vic, que van a estar con nosotros. Yo soy facilitadora de estructuras liberadoras, procesos de design thinking, design sprint, y la idea es, bueno, acompañarnos y tratar de manifestarle o comentarles más o menos la experiencia que vamos teniendo con este tema para contarles cómo es nuestra experiencia. Buenísimo. Gracias, chicas. Bueno, vamos a tener una charla, como si fuese una charla de café, que estamos nosotros tres virtualmente, cada uno en su casa, pero compartiendo un café y charlando sobre retrospectivas y compartiendo experiencias. ¿Les parece? Sí. Genial. Buenísimo. Entonces, Hacemos. arrancamos. Bueno, antes de arrancar una retrospectiva, yo quiero mandar un mensaje, reforzar un mensaje, que tiene que ver con el equipo. Y el mensaje es el siguiente, dice así: sin importar lo que descubramos, comprendemos y verdaderamente creemos que todos hicieron el mejor trabajo posible, dando lo que sabían en ese momento, sus capacidades y habilidades, los recursos disponibles y la situación en general. Es decir, en la retrospectiva, seguramente como ya conocen, vamos a mirar hacia atrás, vamos a ver qué hicimos, qué nos gustó, qué queremos cambiar, qué queremos mejorar. Y además, tenemos que tener en cuenta que lo que hicimos, independientemente de los resultados, lo hicimos con la mejor intención, con el mejor esfuerzo, que el equipo puso el mejor esfuerzo. Entonces, si partimos de esta premisa, vamos a poder objetivamente ver cuáles fueron los resultados, si esos resultados coinciden o no con lo que esperábamos. No hay resultados buenos o malos, simplemente tuvimos resultados. Entonces vamos a analizar el proceso en la retrospectiva. ¿Qué hicimos que nos dieron esos resultados y cómo podemos mejorarlos? Quiero sostener esto: el equipo es lo más importante. Entonces, ahora sí, ¿qué es una retrospectiva? Bueno, es un punto de stop donde nos detenemos, ya sea que estamos trabajando con metodologías ágiles, con Scrum, donde es una ceremonia que forma parte de la metodología, o no trabajamos con metodologías ágiles y queremos hacer revisiones periódicas sobre cómo estamos trabajando, lo que antes llamábamos lecciones aprendidas en los proyectos, nada más que la vamos a hacer de manera frecuente. Y no es un análisis post-mortem, sino que estamos aprendiendo todo el tiempo. La idea de las retrospectivas es facilitar un espacio para el aprendizaje. Entonces, las retrospectivas nos permiten mirar atrás para movernos hacia adelante. Y es un ritual. Me encanta esta palabra, ritual, porque Sí. ¿qué pasa con los rituales? Los rituales se repiten, crean un hábito. Entonces, yo tengo el ritual de, por ejemplo, vamos a comparar, tengo el ritual de todas las mañanas lavarme los dientes. Está bueno que empecemos a tener el ritual de cada 2 semanas, cada 3 semanas, eso dependerá de cada equipo, cada proyecto, cada un mes. Ustedes lo determinarán, lo determinará el equipo, el ritual de parar y reflexionar de cómo nos estamos relacionando, cómo estamos haciendo las cosas. ¿Para qué? Para aprender de la experiencia y ver qué queremos cambiar. Y esto de qué queremos cambiar, sí. Perdón, Guille, justo hablando de esto del ritual, ¿no? Esto de tener como costumbre hacerlo y que realmente sea un compromiso por todo el equipo, ¿no? Porque realmente es
muy valioso lo que se recupera de eso y es un compromiso de todos, digamos, no es una responsabilidad de una persona sola y cualquiera que forme parte de ese equipo tiene que alentar a que se siga haciendo, ¿no? A veces uno en la vorágine en el trabajo se va olvidando de esto que es tan importante como para ir capturando cosas que van pasando y que uno da por sentado. Sí, y esto me hace acordar, Marie, a, viste, cuando hablamos sobre el Scrum Master, que el Scrum Master tiene que tender como a desaparecer y que el equipo tiene que Sí, tomar la responsabilidad. Entonces, exacto. claro, cuando el equipo todavía no está maduro, seguramente el que impulsa todas las ceremonias de Scrum va a ser el Scrum Master. Y a medida que el equipo va madurando, va aprendiendo, se va fortaleciendo, ya directamente la retrospectiva la puede ir facilitando en cada momento diferentes miembros del equipo, ¿verdad? Sí, Sí, y aparte, perdón, Vir, llegar al objetivo de que se den, de que todos lo valoren, digamos, que realmente sea una costumbre, sea me voy a sentar a tomar un mate, bueno, vamos a hacer la retrospectiva porque es algo como para continuar, digamos, no es algo que lo tenemos que dar por sentado. sí, Vir, y perdón. sumando a eso que dice Mariela y al primer mensaje que pusiste, Guille, es vamos a hacerla, sí, vamos a hacerle un ritual, pero vamos a hacerla porque nos da frutos a nosotros y porque de allí salen cosas para mejorar. No es hacerla por hacerla, no es reunirnos por reunirnos, sino vamos a reunirnos porque nos da beneficios a todos como equipo. Exactamente. Vamos a ver un poquito más adelante cómo analizamos qué hicimos en el sprint anterior o en el tiempo pasado, sin hablar de un sprint, si no estamos haciendo Scrum. Cómo revisar los datos, qué datos revisar, qué acciones proponer y después cómo llevar a cabo esas acciones para que pase esto que decía Vir, para que se vea valor de la retrospectiva. Es decir, en la retrospectiva se crean y se gestionan las acciones, pero se llevan a cabo en el próximo sprint. Es decir, de acá saco acciones que van a ir al backlog y se tienen que ejecutar en el próximo sprint. Entonces, de eso va a depender de que se vea el valor de las retrospectivas. Porque si salgo de la retro y esas acciones no las gestiono y no las llevo a cabo en el día a día, se va perdiendo ese valor. Entonces, a intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Y resumiendo, las claves de la retrospectiva sería parar, reflexionar y transformarse o aprender. Y esto lo hacemos en un tiempo acotado, es decir, trabajamos timebox. Y por último, y lo más importante, la retrospectiva es el corazón del equipo. Es donde se generan las relaciones, es donde hablamos de lo que nos pasa, es donde hablamos de qué comportamientos vamos a incentivar y qué comportamientos queremos desalentar o cambiar. Chicas, las dejo con su slide preferido, su especialidad. Bueno, no sé si, Vir, ¿querés comenzar vos o...? Dale, si quieres comienzo. Bueno, acá vamos a ver como cuál es el rol del facilitador de la persona, sea el Scrum Master, si hablamos de Scrum, sea cualquier miembro del equipo que va a facilitar la retrospectiva, tiene un rol. En ese momento se convierte en el facilitador de esa retrospectiva. Entonces es importante destacar que un buen facilitador primero clarifica las ideas, ¿sí? Ayuda a que todo el equipo se ponga como en la misma línea, en la misma sintonía de lo que se está conversando. Desafía las ideas con muchas preguntas, sí, para hacernos pensar y repensar sobre lo que estamos conversando, provee información del periodo a revisar. No es que vamos a revisar todo un año, puede pasar, pero lo ideal es hacerlo como en periodos de tiempo, entonces trae toda la información de lo que ocurrió durante ese periodo para hacernos reflexionar. Siempre piensa en Hago, positivo. ha- Dale, Mari. hago un aporte con respecto a eso. No hacemos una retrospectiva del año por una cuestión de que
que es mucho tiempo y probablemente no vamos a tener la posibilidad de analizar absolutamente todas las problemáticas que fueron surgiendo en un año. Por eso esto se hace por sprint o por objetivos, digamos, ¿no? En el caso de que no seamos un equipo Scrum, probablemente podamos hacerlo en un determinado tiempo que defina el equipo, cada un mes, cada 2 meses, eso lo va a definir el equipo y se va a analizar lo que se trabajó durante ese periodo de tiempo, sobre todo para no hacer una retrospectiva eterna, cosa que perdamos el foco de la retrospectiva y el objetivo, y que la gente no se agote, ¿no? Como facilitador implica mucho trabajo esto de llevar a la gente a generar las conversaciones que corresponden, a tratar de que se tomen las decisiones que se tienen que tomar y llevar acciones. Entonces, digamos, tenemos que ser objetivos con ese tipo de tiempos a la cual se va a empezar a ejecutar la retrospectiva. Sí. Y acá también lo que quiero agregar es la base de la agilidad. Pequeñas iteraciones y cambiar a incrementos. O sea, reflexionar, poder ver qué queremos cambiar y empezar a iterar, empezar a generar experimentos, y estos experimentos también tienen que ser acotados, no tienen que ser mega experimentos. Tenemos un lema en agilidad que es fallar lo antes posible. Entonces vamos a hacer iteraciones cortas, vamos a tener un alcance acotado del experimento y eso nos permite ir probando diferentes cosas con menor riesgo. Desde la experiencia me ha tocado facilitar retrospectivas para equipos que no son ágiles, y bueno, y por ahí era necesario enfocar el aprendizaje y bueno, optaron por esta, o por lo menos tratamos de brindarles esta opción que es más rápida, simple y participativa, en donde todo el equipo está participando de esta evaluación, entre comillas, o de esta mirada para atrás. Y la realidad es que a veces salen muchas cosas o muchas acciones que probablemente a lo largo de la próxima etapa cueste mucho poder llevarla a cabo en mucho control. Entonces, por eso también esto de resaltar que sea en poco tiempo y con interacciones más cortas, ¿no? Sí, continuando, esta parte de piensa en positivo es como sumado al mensaje que dio Guille al inicio, el facilitador debe garantizar que la retrospectiva se dé en positivo, es decir, todos hicimos, como decía el mensaje, lo mejor que pudimos con lo que sabíamos hasta el momento, entonces vamos a sacar lo mejor de lo que sucedió o lo que no fue tan bueno y convertirlo en algo positivo. El facilitador no toma decisiones, como comentábamos, es una persona que facilita un espacio y no debe involucrarse en las decisiones del equipo. Se desarrolla como facilitador profesional, no toma partido en la discusión, esto va aunado también a la parte de no toma decisiones. Como les comentaba, su rol principal es facilitar el espacio, ¿sí? Facilitar que la gente converse, que hacerlos pensar, repensar, preguntar, pero no involucrarse ni en la toma de decisiones, ni en las discusiones, no involucrarse desde ponerse de un lado, sino más bien ser imparcial totalmente. Puede elegir diferentes ejercicios para diferentes situaciones, hay un montón de herramientas para realizar facilitaciones y cuando se prepara la retrospectiva debe analizar qué fue lo que fue sucediendo más o menos de lo que cree y en base a eso buscar el ejercicio que considere va a salir mejor o va a facilitar mejor el espacio. ¿María? Ahí iba a hacer alguna acotación. A veces, y nos ha pasado a nosotros, hay Scrum Master o equipos directamente que prefieren que la facilitación la haga alguien de afuera por una cuestión de que hay alguna problemática en particular, no se pudo desarrollar algún tema dentro del sprint y necesitan una ayuda desde afuera, o simplemente necesitan a alguien muy imparcial al momento de hacer la retro. Y a veces piden una facilitación externa. También es una buena opción en el caso de que el equipo lo necesite, y eso lo pueden decir entre todos también, sobre todo para que por ahí alguno de los participantes que sea el facilitador habitual pueda aportar ideas y pueda opinar y estar interactuando con el equipo, que cuando uno facilita eso queda fuera, digamos, no forma parte de la retrospectiva. Sí.
Acá esta de puede resumir lo que sucedió en la retrospectiva es una buena práctica porque nos ayuda, a ver, cuando nos sumergimos dentro de la retro, como que estamos pensando un montón de cosas y surgen un montón de conversaciones y está bueno que el facilitador al final también haga como un recap cortito de todo lo que sucedió en la retrospectiva y así nos haga repensar también qué es cómo estamos haciendo las cosas. Y por último, cierra la retrospectiva. Una vez que nos hizo repensar que tenemos acciones que cubrió todas las fases de lo que es una retro, que las vamos a ver más adelante, le da cierre a esta retrospectiva y comenzamos con un nuevo ciclo, con todo lo que recogimos en la retrospectiva. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar en el nuevo ciclo, en el nuevo sprint o en los nuevos objetivos. Sí, y yo quiero agregar que el facilitador tiene un rol importante también en la generación del contexto y el clima de la reunión. Sí. Vamos a ver un poquito más adelante algunos tips, pero me parece Aparte del interesante. diseño, ¿no? Exactamente, el diseño, y en el momento de la facilitación es el responsable de alguna forma de transmitir la energía y la emoción con la que quiere que se lleve adelante la facilitación y la retrospectiva. Obviamente que depende de todo el equipo, pero el facilitador tiene un rol clave. Entonces, si el facilitador no le pone onda, digamos, eso se nota mucho, Sí. en la facilitación, se nota mucho en el equipo. Entonces, es muy importante el rol del facilitador y sobre todo en este caso donde es un evento donde nos vamos a mirar a nosotros mismos, nos vamos a mirar hacia adentro, hacia el equipo, a reflexionar. Van a salir algunos trapitos sucios, entre comillas. Vamos a ver qué es dato y qué es observación, qué son opiniones, hay que separarlo. Entonces ahí es donde el facilitador tiene un rol clave. Y complementando lo que decía Guille acá del clima, también es importante que el facilitador genere el espacio suficiente de confianza para que la gente se exprese. A ver, cuando son equipos muy nuevos o que primera vez que están haciendo este tipo de prácticas cuesta bastante para que la gente se sienta como en confianza y comience a expresar lo que le ocurrió, lo que le sucedió, lo que le molesta, y eso también es un papel fundamental para el facilitador, es un rol fundamental del facilitador. Y es muy fácil caer en el dedo acusador, entonces ahí uno tiene que estar bastante atento para recalcar esto que decía Guille al principio, ¿no? Que todos suponemos que es el mejor esfuerzo el que pusimos. Y sí, también, perdón, justo había una pregunta y acá me parece que aplica, que es si se podría utilizar más de un facilitador. Sí, creo que sí, que se puede usar, depende de la cantidad de personas también como para que no sea muy invasivo. En general, si son pocas personas, con un facilitador solo es suficiente y eso genera un poco más de intimidad, claro. Se puede usar 2 en el caso de que sean grupos grandes, porque si no por ahí es como medio invasivo, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que es un lugar, de que es del equipo, que es un lugar que viene un externo y por ahí es como mirarlo de afuera. A veces, muchas veces suma tener un facilitador por el hecho de que todos pueden participar, pero no deja de ser una persona externa al equipo y bueno, nada, esas cosas hay que cuidarlas. Sumando a lo que trae Mariela, acá es importante, si vamos a usar 2 facilitadores, es súper importante que ellos estén sincronizados, tan sincronizados como para que uno pueda llevar quizás un poquito más adelante la retrospectiva y el otro lo acompañe y no se pisen entre ellos, porque entonces ahí sí generaría un mal clima dentro de la facilitación. Alguno puede ser como observador o por ahí puede hacer alguna dinámica más de equipo, de icebreaker, digamos, pero no sé si generar la conversación de a 2 personas, digamos. Buenísimo. Gracias, chicas, por todo el aporte. Ahora vamos a comunicarnos con nuestra audiencia a través de Menti. Les vamos a pedir que abran una página web o desde el celular www.menti.com y ahí ingresan el código 271704 para responder esta pregunta. ¿Cuál es el desafío al hacer tu retrospectiva? Seguramente hay gente acá que ya está haciendo retrospectivas y queremos que nos cuenten cuál es hoy tu desafío, cuál es hoy tu problemática, qué es lo que querés mejorar o cambiar hoy de tu forma de hacer retrospectivas.
Ahora voy a compartir la página del Menti a ver si vemos las respuestas. Quizás recuerden que tenemos un delay y probablemente, le digo a la gente, ¿no? Porque nosotros ya lo sabemos, pero por ahí tarda un poquito en verse la respuesta. Así que no se preocupen, que de todas formas la vamos a tener. Bueno, ahí estoy proyectando la página del Menti. Bien, ya tenemos respuestas. Buenísimo. Mejora continua. Ok. ¿Qué otro Bueno, problema eso tienen? Sí. me parece que esa problemática se da mucho cuando no bajamos acciones y quedan muy arriba las ideas que tenemos para solucionar esa problemática que se detectó, ¿no? Por ahí tenemos una idea, la dejamos ahí y no tenemos la segunda instancia dentro de la retrospectiva en donde podemos bajar y hacer accionables. Eso pasa habitualmente, o por lo menos nos ha pasado, nos han manifestado que han pasado y por eso tuvimos que darles una mano para poder ayudarlos. Y bueno, creo que una de las cosas para la mejora continua es esa, ¿no? Empezar a bajar acciones. Fíjense qué interesante la segunda. Hacer que los miembros participen, que expresen sus opiniones. Y acá es clave el rol del facilitador. Sí, Esto es algo que tenemos que tener presente cuando hacemos retrospectivas, ¿sí? Porque de acuerdo a la personalidad de diferentes miembros del equipo, seguramente va a haber algunos que participan más activamente o que tienen más facilidad de hablar, y eso puede tapar a algún otro que seguramente tiene algo interesante para decir. Entonces el rol del facilitador ahí está en poder detectar que todos hablen. Y también tiene que ver con esto de no juzgar las ideas y las opiniones que van saliendo. Por eso vamos a ver ahora un poquito más adelante cuáles son las etapas de la retro. Y en las primeras etapas es donde tenemos que decir objetivamente todo lo que vemos sin empezar a trabajar en eso, simplemente empezar a decir. Entonces eso también nos permite que todos puedan decir. Porque si uno empieza a decir y ya hay otro que le empieza a contestar y le dice, no, eso no fue así, no, vos te equivocaste, o se claro. empiezan a armar estos debates o críticas, se empiezan a callar voces que pueden ser importantes. Ujú. Después, Aclarar esto de que está todo bien, ¿no? De que todo lo que se diga está bien y que de última entremos en un poquito en profundidad en lo que cada uno le está pasando en la visión de cada uno. evaluar mi desempeño del sprint, qué podemos mejorar. Estoy empezando. Mi desafío es ser un buen facilitador y poder cumplir el rol correctamente, así como también saber diseñar y ganar herramientas para poder trabajarlas. Buenísimo. Como decimos en programación neurolingüística, todo cambio lleva tiempo. Entonces, para los que están empezando, dense ese tiempo de probar, de practicar, sáquense a la exigencia de la cabeza y empiecen a probar diferentes cosas, siéntanse libres y ahí es donde va a fluir el aprendizaje. Siento que los miembros del equipo caen mucho en acusación, en ver solo lo que está mal y quién tiene la culpa. Esto es típico. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo hacer para evitar que pasen estas cosas. La participación, de nuevo lo que dijimos recién. Quiero hacer una retrodinámica, nunca me gusta hacer la misma dos veces. Intento abordar al equipo con una dinámica de comienzo, luego ver cosas positivas, negativas, acciones y terminar con una nueva dinámica. ¿Es posible mejorarla? ¿Qué consejos? Bueno, vamos a ver ahora cuando avancemos algunos tips y algunos consejos para cambiar, para hacer diferentes dinámicas en cada una. Está buenísimo esto que planteas. Encontrar mejoras al proceso y consolidar el equipo. Sí, las retrospectivas, fíjense que es diferente hacer una retrospectiva teniendo en mente que solamente queremos cambiar el proceso, mejorar, obtener diferentes resultados, que consolidar el equipo. Si consolidar el equipo lo ponemos como una meta de la retrospectiva, ya el espíritu y el clima de la retro va a cambiar. Y que todos los miembros del equipo sean conscientes de eso. Quiero comenzar a llevar adelante retros para que el equipo de diseño... No,
quiero comenzar a llevar adelante retros para el equipo de diseño, porque cada una trabaja en una célula diferente y hay falta de comunicación entre ellas. Bueno, perfecto. Genial la iniciativa. Bien, entonces vamos a volver ahora a la presentación. Vamos a ir acá. Ahí están viendo la presentación. Sí. Bien, entonces, resumiendo estos desafíos o problemas que encontramos a la hora de facilitar, viendo todo lo que escuchamos de ustedes y agregando algunos más, podemos decir que todos puedan participar, ¿sí? Es lo que salió recién. Lo que decíamos, que hay diferentes personas con diferentes actitudes y es importante que el facilitador haga que todas puedan participar. Esto también salió recién, repetitivas, que se repiten los mismos resultados en retrospectiva tras retrospectiva. Esto de poder cambiar las dinámicas y cambiar la forma de hacer y cambiar las preguntas y ver en cada retrospectiva tal vez se puede tratar temas diferentes. Obviamente que se va a tratar lo que el equipo vaya diciendo, sacando, lo que se ve del sprint anterior, pero también podemos hacer retros que además de todo eso tienen un objetivo en particular. Por ejemplo, hubo un pedido en particular del cliente que no fue satisfecho o hubo una demora en particular de algo o pasó un evento específico que queremos meter a propósito dentro de esta retrospectiva. Sentimiento de pérdida de tiempo, un poquito lo que veníamos hablando, que la retrospectiva tenga frutos, que se vea el valor de hacer la retrospectiva, que las acciones sean concretas, sean ejecutadas fuera de la retro y tengan seguimientos para que en la próxima retro veamos qué ganamos implementando esta actividad. Evitar temas conflictivos. Puede que haya temas más delicados y no se sepa cómo tratarlos. Entonces, es importante que se traten los conflictos. El tema es cómo los vamos a tratar. Entonces, es fundamental acá el rol del facilitador en poder generar un contexto de, yo lo diría, conflictos saludables, porque es saludable poder hablar de los conflictos, porque los conflictos de lo único que hablan es de diferentes puntos de vista. Cuando hay un conflicto hay 2 o 3 personas que tienen diferentes puntos de vista y hay que llegar a un acuerdo. Entonces, ahí también, de nuevo, el rol de facilitador en dar luz a estos conflictos, facilitar la discusión y hacer alguna dinámica para generar acuerdos. Y esto, bueno, justamente lo que veníamos haciendo, ¿sí? No llegamos a los acuerdos. Entonces, es importante que al cerrar la retro nos vayamos con acuerdos. Planteamos la problemática. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, vamos a usar la base del libro de Esther Derby y Diane Larsen, de Agile Retrospective, que tiene un enfoque muy adecuado a mi gusto y tiene también la forma de hacerlo por etapas, las primeras etapas divergentes de exploración y después las etapas convergentes de cierre. Así que ahora vamos a ver cómo son estas etapas. La primera es armado del escenario, un poquito ya venimos hablando de esto. La segunda es recolectar datos. La tercera es generar ideas, qué vamos a hacer con todo esto, propuestas de solución. La cuarta es decidir, priorizar de estas ideas cuáles vamos a tomar, cuáles van a ir al próximo sprint, qué experimentos vamos a generar. Y por último, cerrar las retrospectivas. Entonces, fíjense qué interesante que con esta estructura de 5 pasos, que es muy simple, tenemos una primera etapa de exploración, de apertura, una etapa de trabajo y una etapa de cierre. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo llevar adelante cada una de estas etapas. Chicas, ustedes si quieren aportar algo, díganme, ¿eh? Dale. Entonces, empezamos por la primera etapa, que es armar el escenario. Como comentamos hace un ratito, es fundamental el rol del facilitador en generar el contexto. Entonces, este contexto tiene que ser un contexto de confianza y apertura para que el equipo pueda decir lo que le está pasando y sobre lo que quiere trabajar. Es el momento de entrar en un estado donde se genere confianza y para esto seguramente vamos a tener diferentes dinámicas. Muchas veces podemos pensar que un juego no tiene importancia
o mi equipo no es el adecuado para presentar juegos. Y hay toda una teoría atrás de juegos y gamification que tiene que ver con qué emoción me habilita el juego. Entonces, si yo arranco la retrospectiva con un icebreaker, con un juego, con algo que me mueva de la emoción de tal vez de enojo que vengo porque algo salió mal en el sprint anterior o porque me tuve una conversación fuerte con una persona, lo que sea. Yo salgo de esa emoción y voy a una emoción que me permite estar presente, que me permite poder trabajar desde otro lugar. Acuérdense, y esto lo vemos como la base del coaching ontológico, somos personas emocionales que razonamos, es decir, no somos personas racionales, somos personas emocionales que Qué razonamos. razón, correcto. Y Y sumando Entonces, ahí, a lo que, sí, bueno, sumando a lo que dice Guilla acá del juego, de la importancia del juego al inicio, inclusive podemos identificar algunos juegos que, aparte de ser divertidos, podemos hacer como un rescate de alguna enseñanza que nos sirva para preparar el terreno para los mensajes que vienen al momento de empezar a hablar de la retrospectiva como tal, de lo que sucedió. Entonces, aparte de que divierte, que puede ser divertido, también podemos sacarle provecho a ese juego y conectarlo con la actividad que viene, generando alguna enseñanza o preparando el terreno. sí, a veces lo que por ahí me da la sensación, o por lo menos nos pasa a nosotros cuando hacemos o preparamos un icebreaker, es que todos son medios reacios a jugar en un principio, pero es un principio nada más. Una vez que se hace, la gente se muestra otra apertura al momento de hablar. Hay muchas dinámicas que no solamente son juegos, por ejemplo, las estructuras liberadoras nos ayudan bastante a poder empezar a generar ese ámbito de conversación que es el que necesitamos para que todos tengan voz al momento de empezar a preguntar empezar a hacer la retro, ¿no? Y que todos aporten, digamos. El objetivo debería ser ese, digamos, que abramos las conversaciones. y además genera empatía. Cuando yo me salgo de la estructura y me muevo a un espacio de juego, me conecto con la emoción del otro, me río, cambio mi corporalidad. Esto es algo también importante. eh, Sobre todo, bueno, si se hace una retro presencial, moverse en el espacio. Ahora vamos a estar todos en casa, pero igual nos podemos mover, cada uno desde su lugar puede mover el cuerpo. Esto es lo que Igual, veníamos Guille, diciendo. también notamos mucho que en la parte, en la gente que trabaja mucho en tecnología, hay mucha gente que está acostumbrada a la parte tecnológica y resulta que por ahí aporta a veces mucho más desde la computadora que por ahí el presencial, porque tienen otra forma de comunicarse, digamos, ¿no? Entonces, quizás también uno le puede sacar jugo a eso, a ese aporte y ese conocimiento desde de la tecnología, yo porque soy medio mala, pero digamos, incluso hasta los podemos hacer partícipes con un juego, con otras cosas que por ahí desde la tecnología podemos hacerlo, ¿no? Exacto. Acá nombramos algunas dinámicas de apertura, check-in para ver cómo se siente cada uno, o el termómetro de emociones, que es poner en un tablero, en la pared o en un tablero virtual el dibujo de un termómetro y cada uno va poniendo un post-it en cómo está hoy. Trabajar con working agreements, esto es fundamental, los acuerdos de trabajo, cómo vamos a trabajar en el sprint, cómo vamos a trabajar en la retrospectiva, qué es lo que está permitido, qué es lo que no, cuáles son las responsabilidades, qué tiempos vamos a tener. Esto es Timebox, o sea que se puede, por ejemplo, para cada tema, para cada discusión, se puede decir, bueno, 5 minutos y si en 5 minutos no se cierra, después se lleva a otro espacio, pero no se sigue avanzando con ese tema. Tener una agenda clara. Déjenme que tengo esto que tapa la presentación. Hay algo en particular que queremos tratar, es decir, como decíamos hace un momento, seguramente van a surgir temas que es lo que el equipo quiere conversar, pero podemos traer temas también ya específicos a la retro. Bien, en la etapa 2 de recolección de datos. Esta es la etapa donde el facilitador tiene que aportar desde las métricas toda la información del sprint anterior. Entonces, vamos a trabajar en base a eso y en base a lo que vamos
comentando en la retrospectiva. Otra vez acá es muy importante el rol del facilitador, en caso de que sea el Scrum Master, es el que va a recopilar todas las métricas del sprint anterior y las va a traer acá como datos duros para trabajar. Entonces, el objetivo es crear una foto del último sprint y esta foto va a estar compuesta por estas métricas. Separar datos duros y blandos, es decir, qué son hechos y qué son apreciaciones, juicios, opiniones, para tener una visión común de lo ocurrido, y esto es fundamental a la hora de poder llegar a acuerdos. Entonces, primero tenemos que tener claro cuál es la visión común. Expandir nuestra mirada en el sentido de que acá vamos a escuchar opiniones diferentes y tenemos que estar abiertos a escuchar cómo el otro ve lo que pasó desde su lugar. Y trayendo la frase del principio, acá lo que podemos decir es pensar que el otro hizo lo mejor que pudo en su momento con lo que sabía, con la información que tenía y con los recursos disponibles en ese momento. Ese pensamiento nos va a servir para escuchar al otro desde otro lugar. Escuchar sin juzgar, transparencia, es un valor fundamental de la agilidad. Vamos a trabajar sin ocultamiento de información, vamos a trabajar con transparencia, vamos a decir lo que pensamos de las situaciones. En la etapa de recolección también empezamos a priorizar datos. Seguramente si tenemos mucha información vamos a ver para esta retrospectiva en particular con qué datos queremos trabajar. Y esto es importante, no pasar a la etapa de proponer soluciones, porque acá si nos vamos a proponer soluciones, tal vez estemos tapando información que todavía no salió, o por empezar a proponer soluciones de un tema, hay personas que se quedan sin hablar y sin mostrar información valiosa de otra cosa. Entonces, por eso es fundamental tener claras y que sean separadas las etapas. Esta es la etapa de recolección. Limitar los posteos o priorizar. Esta es una dinámica del timeline que la pueden hacer también para recolección de datos, que es dibujar como una metáfora del tiempo, una línea de tiempo del sprint anterior. Y en esa línea vamos poniendo abajo o arriba en qué sentimos que nos fue bien y en qué queremos mejorar. Puntos álgidos del sprint, o sea, hacemos como una representación gráfica de lo que sucedió en el sprint anterior. Esto está buenísimo porque nos conecta con la metáfora del tiempo, lo que hace que podamos asociarnos con los diferentes momentos del sprint, ver qué sentimos en cada uno de esos momentos y también cuando generamos esas asociaciones, surge información que antes no estaba. Es importante el uso de metáforas, ya lo vamos a ver más adelante como un tip. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja con metáforas. La forma de pensar nuestra es a través de metáforas. Entonces, si podemos usar metáforas para temas en particulares, para resolver problemas, vamos a utilizar toda la capacidad del cerebro. Vamos a ver que van a aparecer soluciones mágicas, entre comillas, o inesperadas, porque el cerebro empieza a hacer asociaciones que no estábamos viendo antes. La tercera etapa tiene que ver con la generación de ideas. O sea, hasta ahora tenemos toda la información, recopilamos los datos, entonces ahora vamos a analizar la información y vamos a ver qué hacemos con todo eso. Fundamental en esta etapa empezar a priorizar, agrupando por qué son las ideas que van sobre la misma temática, ordenando. Empezamos a buscar la causa raíz y para eso hay varios ejercicios, ¿sí? Brainstorming, espina de pescado para ver las causas raíces, las preguntas, 5 porqués. Seguramente esto va a llevar tiempo y es importante que le dediquemos tiempo a esta etapa. También sepamos que tal vez no vamos a poder hacer la causa raíz de todo, justamente por el timebox, entonces es importante el paso anterior de agrupar y priorizar. Y empezamos una vez que tenemos definidos las causas raíces, empezamos a pensar soluciones. Esto está bueno que se pueda hacer por grupos también y ahora con la virtualidad y trabajo remoto, si usamos Zoom, por ejemplo, y hacemos breakout rooms, donde cada subequipo puede ir a una sala, está bueno porque ahí también podemos, como decía Mari, aplicar una estructura liberadora, donde vamos a compartir
cada uno va a pensar, por ejemplo, de individual, después de a dos, después de a cuatro, después de a todos, y esto lo podemos hacer fácilmente con las herramientas que tenemos hoy. Además, el trabajar de a grupos, lo que nos permite es separar, trabajar en paralelo y después unir esas conclusiones. Exactamente, compartir conclusiones, fomentar conflictos saludables, que es lo que hablamos hace un ratito. No tomarlo personal. Esto es para cada uno, ¿verdad? Y rol del facilitador en comunicar y reforzar este mensaje. Cuando vamos a criticar algo, tratemos de que sea crítica hacia el resultado o hacia la tarea, expresar lo que a mí me pasa con la actitud del otro. Si vamos a hablar de relaciones y mejorar relaciones del equipo del sprint, podemos utilizar la teoría de comunicación no violenta y decir, ¿qué es lo que a mí me pasa? ¿Cuál fue el impacto en mí de algo que yo vi o de algo que yo escuché, de alguna acción o de algún resultado? Pero hablo desde mí, ¿qué me pasó a mí? Porque eso le permite al otro entender cuál fue el impacto y decidir si quiere o no quiere cambiar. No es que yo voy a acusar a otra persona, simplemente voy a hablar desde mí. Ahí, chicas, no sé si querían aportar alguna otra cosa, si no pasamos al siguiente paso. Genial, avancemos. Ahí por ahí están colocando preguntas, no se preocupen. Una vez terminemos, vamos a empezar a responder las preguntas que tienen por allí. Buenísimo. Entonces, ahora, seteamos el contexto, analizamos los datos, analizamos las causas de los problemas, generamos acciones y ahora vamos a decir de esas acciones cuáles vamos a elegir ejecutar. Entonces, seleccionamos los puntos para llevar a cabo en la siguiente iteración. Acá también entra una etapa de priorización porque seguramente vamos a generar muchos experimentos, muchas nuevas ideas, muchas propuestas de solución y hay que priorizar para que se puedan ejecutar rápidamente en el próximo sprint y también nos puede quedar como un backlog, ¿no? De, bueno, detectamos estos problemas, priorizamos estos tres y los siguientes los dejamos en el backlog para la próxima retro y para el próximo sprint. Detallar, es decir, poder tener claro qué es lo que vamos a hacer. Mantener decisiones inclusivas cuando vamos a decidir qué hay que hacer, cómo decidimos entre todos, y acá hay varias técnicas que podemos usar para mecanismos de votación, elaborar planes de experimentos o propuestas, ahí se me quedó juntito el otro bullet, herramientas de votación. Cuando decía elaborar planes de experimentos o propuestas es, bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a llevar adelante para ya tenerlo detallado para ingresarlo al próximo sprint, al backlog del próximo sprint? Y, por ejemplo, una técnica de decisión también es el usar el no fuerte, no sé si la conocen, que es se avanza con esta decisión a menos que una persona tenga un no fuerte o una objeción en particular con esto, y bueno, ahí esta persona puede decir cuál es la objeción y lo vamos a escuchar. Y por último, la etapa de cierre, que es una de las más importantes para mí porque es cómo se va a ir la gente de esta retrospectiva, con qué emoción se va la gente. Se va satisfecha de que se lograron descubrir cuáles fueron las causas raíces, se lograron llegar a acuerdos, se logró poner en marcha próximas acciones, definir acciones, se votó, estamos conformes con el resultado. Entonces, si no tenemos un cierre positivo, ya va a empezar el sprint que viene, ya va a empezar con una energía un poco más para abajo. Entonces, en el cierre hablamos de cómo gestionamos las acciones, definimos, ok, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, dónde la vamos a hacer, como que establecemos estas reglas de cómo van a ser gestionadas en el próximo sprint. Podemos usar definition of done, seguramente, porque si vamos a ingresarlas como historias al próximo sprint y tareas, está bueno que ya tengamos claro acá cuáles van a ser las definiciones determinadas de cada una para que estemos todos de acuerdo y contentos cuando las ejecutemos. Y esto es interesante, hacemos la retro dentro de la retro. Esto puede ser muy cortito, es un espacio mínimo, pero está bueno que lo hagamos, porque ahí, sobre todo, el Scrum Master o el facilitador va a obtener información muy valiosa de cómo fue esta retro para lo que decíamos al principio, mejorar para la próxima, qué podemos cambiar para la próxima.
Entonces hay varias dinámicas que podemos usar para red, para feedback, dinámicas rápidas. Cada uno puede expresar su opinión levantando la mano y marcando con un dedo del 1 a 5 o poniendo en la puerta un post-it de cómo vio esto, o un poquito más, si nos ponemos cada uno una palabra, cómo vio la retro, o una frase. Importante el agradecimiento, porque todos acá abrieron su corazón, fueron transparentes, trabajaron con su mejor intención. ¿Para qué? Para el logro común de los objetivos, que es mejorar. Entonces es fundamental cerrar con agradecimiento. Happiness Door es lo que dije recién, que podemos hacer como a la salida, que la gente cuando se va pueda dejar un post-it poniendo una carita de cómo se sintió en la retro. Ahora, como cierre, vamos a ver algunas sugerencias que tienen que ver con esto que veníamos hablando de las problemáticas y cómo mejorar la retro. Son algunos tips que sacamos de nuestras experiencias. Entonces, lo vamos a pasar rapidito, así podemos pasar a... Déjenme que... Acá estoy de nuevo. Podemos pasar a las preguntas y respuestas. Entonces, la retro es del equipo, evitar participantes externos. Esto un poquito ya lo hablamos, en lo posible tiene que ser solamente los miembros del equipo. Sí puede venir un facilitador externo si lo pide el equipo porque quiere tratar un tema en particular que necesita una mirada imparcial, pero por ejemplo esto de evitar participantes externos se refiere más a jefes, otros miembros de otros equipos, ¿sí? Salvo que el equipo lo pida explícitamente, la retro es cerrada. No es una reunión de quejas o catarsis, fundamental dar este mensaje al principio de la retro y es parte del rol del facilitador cortar cuando empieza a haber catarsis. Después, ¿qué más tenemos? Mantener la cadencia y respetar los tiempos de la retro. Mantener la cadencia se refiere a que se van a repetir cada 2 semanas, cada 3 semanas, pero se repite y se arma el ritual. Y es timebox. Confidencialidad. Esto es importante que se diga explícitamente al principio de la retro que todo lo que pasa en la retro queda en la retro. ¿Para qué? Para que la gente pueda expresarse libremente. Y esta confidencialidad se construye en base a la confianza. Es decir, si yo al principio, como facilitador, digo todo lo que pasa en la retro queda en la retro y después eso no sucede, es muy difícil volver a construir esa confianza para la próxima retro. Entonces esto es decirlo y hacerlo. Buscar una participación equitativa, lo que veníamos diciendo, para que cada uno tenga su tiempo, y acá hay varias dinámicas que podemos usar para que cada uno tenga la posibilidad de hablar. Despersonalizar los conflictos, esto es cuando hablábamos del manejo sano de los conflictos. ¿Y cómo hacemos para despersonalizar los conflictos? Primero, explicándole a la gente que los conflictos son con la tarea y no con la persona. Y segundo, poniendo un límite, un freno, un corte cuando alguien empieza a hablar y empieza a hablar de una manera donde el conflicto lo lleva al terreno personal. Entonces, ahí el rol del facilitador es poder frenar estas conversaciones. Es decir, el facilitador no tiene que tener miedo de poder frenar a las personas cuando se están yendo de tiempo, cuando están hablando, en este caso, de conflictos y lo están tomando en forma personal. Es decir, el facilitador tiene que intervenir. Buscar una mejora partiendo de la base de que cada uno da lo mejor. Esto es con lo que hablamos, lo que abrimos esta presentación. Que todos tengan en la cabeza, todos tengan presente que cada uno da lo mejor en la retro y dio lo mejor en el sprint. Separar claramente los momentos de análisis de las causas del problema y del espacio para proponer soluciones. Entonces, esto nos ayuda, esta dinámica de pasos, para poder separar cada momento. Y algo que está piola mencionar acá también es que todo esto que nosotros vamos diciendo, esta dinámica de los 5 pasos, son estructuras, son formas de hacerlo. Y acá aplicamos el Yuhari Kokoro. Si no lo conocen, es esta palabra en japonés, que son 5 palabras, Yuhari Kokoro, y es cómo vamos evolucionando en adquirir
la práctica. Entonces, si estamos en You, que es al principio, seguimos las reglas, es decir, aplicamos los 5 pasos al pie de la letra. Pero una vez que hacemos varias retras y ya estamos más cancheros, pasamos hasta al siguiente nivel y ya empezamos a modificar las reglas según nuestro criterio. Y así hasta pasar por todos los niveles y el coro, que es el corazón, que es yo soy las reglas, yo creo nuevas reglas, ya sé cómo hacer, no hace falta que siga los 5 pasos. Una vez voy a seguir los 5 pasos y otra vez no, de acuerdo al contexto, de acuerdo al momento que está el equipo. Esto es importante decirlo porque pasa que nos apegamos a las reglas y seguimos con las reglas por mucho tiempo. Y eso también puede ser contraproducente. Si la gente se aburre, empieza a ser no tan efectivo. Entonces, sepamos que las reglas están y es una base en las que nos podemos apoyar y también las podemos romper. Asistir a los participantes a generar acuerdos, esto ya lo hablamos. Seguimos con sugerencias. Hacerlo divertido. Hablamos un poquito de juegos. Acá hay una página donde podemos buscar letra para tener nuevos juegos, tastycupcakes.org, y ahora con esto de la virtualidad también ahí hay juegos para hacer en equipos distribuidos y en equipos remotos. Está buenísimo poder incorporar diferentes juegos en las retrospectivas, porque también genera como la expectativa. Bueno, se viene la retro, en vez de pensar, uy, otra vez la retro, aburrida, ya sé lo que va a pasar, digo, uy, ¿qué va a pasar en esta retro? ¿Qué juego nuevo vamos a hacer? ¿Qué vamos a experimentar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo va a ser? Si cada retro tiene un poquito de diferencia con la anterior, esto genera motivación y entusiasmo en el equipo, para que no caigamos en siempre la misma retro. ¿Qué entorno necesitamos y qué nos motiva? Esto es fundamental, lo vimos al principio en el paso 1, cómo generar el entorno, porque este entorno está directamente relacionado con la motivación, con cómo nos sentimos en ese momento. Si estamos en un entorno físico, si estamos en una sala, ¿qué tiene que haber en esa sala? Si tiene que haber café, si tiene que haber más luz, si compartimos el mate. Bueno, ahora no vamos a compartir, por un tiempo no vamos a compartir el mate, pero ¿qué nos hace sentir bien? Eso es fundamental. Prueben moverse en el espacio, como hablamos hace un ratito. Si estamos presencial, ¿qué vamos a traer? Food and drinks, dice acá. Bueno, algunas galletitas, jugos, algo que nos haga sentir bien, que genere este clima de, como dijimos hoy al principio cuando arrancamos este webinar, estamos sentados acá tomando un café. Tenemos ese clima, ese es el clima para descontracturar, para estar más informales. Conversaciones informales, esto ayuda a liberarnos de algunas estructuras. Pensar y transmitir estas preguntas, ¿no? ¿Qué ganamos haciendo esto? ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos faltó? Usar metáforas, por ejemplo, si este problema fuera no sé, si este problema fuera un velador, ¿qué tendría ahí? ¿Tiene la lamparita quemada? Bueno, lo que se les ocurra, no importa cuál es la metáfora, utilicen metáforas porque van a salir cosas muy interesantes. Pruébenlo. Asegurarse que las acciones son ejecutadas en el próximo sprint para mostrar el resultado de la retro. Esto es lo que dijimos antes, es poder mostrar el valor que tiene la retro. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Porque hay cosas que van a cambiar, es decir, el resultado de las acciones. Bien, y para cerrar, simplemente como resumen y para que nos queden unos minutitos para hacer preguntas y respuestas, estos son algunos ejemplos. Ahora, si quieren trabajar con herramientas virtuales para hacer las retros virtuales, a la izquierda tienen algunas dinámicas, ¿sí? Como, por ejemplo, la metáfora del ancla y los motores del barco, ¿sí? Qué cosas nos anclan, qué cosas nos tiran para atrás, qué cosas son impedimentos y qué cosas nos fortalecen, qué cosas nos empujan para adelante. Esto es trabajar con metáforas. Entonces, hay tienen ahí algunas listadas, algunas dinámicas. Y a la derecha, como ejemplo nada más, algunas herramientas virtuales que están muy buenas, y como Miro, Mural, Google Jamboard. Son muy buenas, son muy fáciles de usar, algunas son libres, gratuitas, otras necesitan una licencia o tienen una licencia reducida en la parte libre. Se las dejo para que exploren, pero nosotros hemos usado bastante estas experiencias de tableros virtuales
y funcionan muy bien. No sé, chicas, acá si tienen algo Sí. que quieran contar, que ustedes son las que más trabajan con estas herramientas. No, estuvimos usando el Mural, o por lo menos estamos diseñando algunas retros en Mural, y la verdad que nos resultó bastante simple, sobre todo porque tiene la instancia de voto y tiene el timer como para poder tener más control sobre la dinámica. Más allá de que podemos ponerle los dibujos que querramos, si queremos ponerle el barco, queremos poner alguna dinámica que nos parezca divertida, la podemos hacer y todos pueden participar de manera anónima, así que eso también está bueno. Y después, no sé, usamos otro que se llama Ideaboards también, que no sé si está acá, pero que es gratuito y también tiene post-it, tiene para votar y demás. Lo único que tenés que tener un poco más de control sobre los votos, porque no tiene, o sea, no le puedo asignar una cantidad de votos a la gente, sino que puede votar lo que quiera, digamos, ¿no? Pero es Y se bastante puede trabajar. intuitiva también. Sí, es bastante intuitivo y se puede trabajar la confianza. Bueno, vamos a pasar entonces a unos minutitos de preguntas y respuestas, también para cumplir nosotros con el compromiso del horario. Muchas Sí, gracias a todos por participar y vamos a pasar a preguntas y respuestas. si querés, te puedo ir Sí. leyendo algunas que hay acá. ¿Vale? ¿Pueden recomendar algún sitio donde podamos encontrar dinámicas, juegos para Icebreaker? Bueno, ahí ya, Guille, ya copiaste unas que pusiste ahí en la PPT. Si no, la verdad es que nosotros le vamos encontrando siempre la vuelta de rosca a algunos Icebreaker o juegos incluso nuestros de todos los días. Por ejemplo, el Pictionary, no sé, El ahorcado. piedra, papel o tijera, el ahorcado. Siempre le encontramos alguna alternativa distinta para el juego y para que sea corto, ¿no? Recordemos que si nosotros queremos construir algún icebreaker, tenemos que tener ciertos parámetros como el juego, digamos, en donde nosotros tenemos que trabajar ese objetivo que nosotros queremos, pero después se puede transformar cualquier cosa en un juego icebreaker, digamos. Después acá dice, ¿podrían dar ejemplos de dinámica para lograr la participación y las emociones del equipo? Ahí nosotros trabajamos bastante las estructuras liberadoras. Después, si querés, Guille, lo podemos copiar ahí en la presentación cuando se las pasemos para que ellos lo puedan ver y puedan ingresar a esas dinámicas que son bastante fáciles, simples y son para que todos hablen, básicamente. Sí, y cuando dicen dinámicas para lograr la participación y las emociones del equipo, mi sugerencia ahí es, fíjense, dinámicas que sean, que tengan que ver con juegos, porque eso nos conecta con la parte más divertida, más alegre, e incluso con la parte del niño interior, entre comillas, Sí. y ahí empiezan a salir todo el tema de emociones. Me acuerdo, por ejemplo, cuando hicimos presencial, una que era muy sencilla, que es hacer una ronda y pasar el aplauso, que parece hasta incluso tonta, pero les aseguro que a los 2 minutos estamos todos conectados, generando empatía, con una emoción de apertura total, nos estamos riendo y es muy Energizados. simple, es energizado, sí, es uno aplaude y el otro, el que está a la derecha, aplaude de la misma forma, copiando la corporalidad del que tiene a la izquierda, y eso se va pasando en ronda y bueno, se empieza a descontrolar, empiezan a surgir cosas muy, muy interesantes. Y para lo virtual, sirve mucho utilizar los tableros, esto que dijimos recién, para que cada uno vaya poniendo. El otro día hicimos una que resultó buenísima, que incluso incluimos a los hijos de los colaboradores y en un mural armamos un superhéroe entre todos, armamos un dibujo colaborativo donde participaron los chicos también. Fueron 5 minutos y estuvo buenísimo, generó mucha conexión, nos reímos un montón. Hay muchas dinámicas para conectarse con las emociones. Y otra cosa importante cuando hablamos de emociones es la música. Y esto lo pueden aplicar para todo, para
la apertura de una sesión, para algún momento en particular. La música nos conecta directamente con las emociones, entonces tengan como su track list ya armadito para usar en las dinámicas, y esto lo pueden hacer perfectamente de manera remota. Pueden empezar una sesión con música de fondo o pueden usar una canción. Nosotros usamos, por ejemplo, el otro día hicimos un karaoke con La Bicicleta de Shakira, que también estuvo buenísimo, y eso conecta mucho con las emociones. Bueno, acá dice, ¿cuánto tiempo debería llevar una retrospectiva de un sprint de 2 semanas? Bueno, el tiempo de la retrospectiva lo fija el equipo y va a tener que ver con cómo el equipo trabaja, la madurez. Ahí lo que hay que hacer es, de nuevo, aplicar agilidad e iterar. Fijarse qué te pasa con una retrospectiva de 2 horas, que es lo que yo recomendaría como base, pero pueden empezar por 1 hora y ver qué les pasa. Entonces, hagan una retrospectiva de 1 hora para iniciar y fíjense si les sobró tiempo, si se quedaron cortos. Y eso lo va a decidir el equipo. Yo creo que las recomendaciones acá mucho no aplican, porque es cómo se siente el equipo con el tiempo y cómo le resulta al facilitador también. O sea, si yo te digo, bueno, hace una retrospectiva de 2 horas y el facilitador por ahí dice, no, 2 horas me cansa mucho. No sé, experimenten, esa es mi recomendación. Y la última pregunta que, bueno, hay 2 preguntas más. ¿Se recomienda rotar al facilitador entre los miembros del equipo, así le damos participación a todo el equipo retro a retro en ese rol? Bueno, eso es muy personal, me parece que está bueno que todos puedan participar, pero no todos se animan a facilitar una instancia. No sé, ¿vos qué recomendás, Guille? Yo a veces como Sí, que para mí tiene que estar dudo. abierto la posibilidad como propuesta, como oferta. Y después tenemos que ser Pero libres. no ser obligatorio, claro, digamos, no ser Exactamente. obligatorio. Sí, Está lo buenísimo que que, diferentes personas la puedan facilitar porque seguramente cada uno tiene un estilo diferente, y lo que pero dicen, tiene que quererlo. lo que Claro. dicen los chicos que es importante que no sea obligatorio. Recuerden que el clima lo genera mucho el facilitador y si el facilitador está obligado y no le gusta, entonces el clima va a ir para atrás, entonces es importante que la persona quiera facilitarlo. Acá hay una pregunta, digamos, o está contando una experiencia, ¿no? Al principio las retros me sirvieron porque atacábamos acciones que estaban al alcance del equipo a mejorar. Ahora cuando tomábamos acciones que estaban relacionadas a mejoras con equipos externos, nunca se llegaban a resolver. Bueno, retro tras retro iban quedando porque no se resolvían y a pesar de que hemos invitado al referente de los equipos externos a participar, con lo cual al final del proyecto las retro no eran útiles. ¿Cómo se puede mejorar esta situación? Bueno, Eh, ahí si querés, Marie, lo sí, primero que tengo que decir es lo que hablamos al principio. Las retros son del equipo, no son con claro. equipos externos ni con personas externas. Eso no es una retro. Eh, a ver, ahí tiene que ver otras cuestiones, porque cuando hablamos de retro es hacer una introspección y ver nosotros qué podemos cambiar y qué queremos cambiar, no cambiar al otro. Si queremos cambiar al otro, ya estamos empezando por un principio falso. Entonces, si vos querés cambiar a un miembro de otro equipo o querés cambiar a otro equipo, seguramente te vas a frustrar. Yo lo que te recomiendo en ese caso es ver qué conversaciones tenés que tener con los miembros de otros equipos y qué acuerdos van a llegar con otros equipos para lograr lo que ustedes necesitan. ¿Cuál es el objetivo común? Pero no es en el espacio de la retro. O sea, en el espacio de Sí, la retro puede salir que hay cosas que se traban, que no avanzan o que tienen problemas porque tienen una pata donde está involucrado otro equipo. Eso seguro va a salir. Entonces, ¿cuál es la acción de la retro? Bueno, la acción de la retro es qué conversaciones y a quién hay que involucrar del otro equipo en esas conversaciones para destrabar estos temas. sí, Hay una, perdón, no, Vir, lo que sí se puede hacer es con ese referente y con ese equipo es en otra instancia, no dentro de la retro, quizás trabajar con algunas dinámicas para ponerse de acuerdo, como decía Guille, quizás identificar la forma como están trabajando, puntos de dolor y ahí llegar a mutuo acuerdo, pero fuera de la instancia de la retro. Sería una actividad como de mutuo acuerdo entre los ambos equipos.
Hay una dinámica en estructuras liberadoras que sirve mucho para retros, que habla de esto, ¿no? De cuál es el 15% que yo tengo que poner para resolver esta problemática que por ahí detectamos, que es digamos, que es con otro, digamos, en este caso sería con otro equipo. ¿Qué tengo que hacer yo para que poder destrabar esa problemática que tengo? Y esto es como, ahí debería salir la solución que está diciendo Guille, que es qué tengo que hacer yo para generar una conversación diferente con el otro equipo y ahí poder resolver la problemática, pero no deja de ser una problemática externa al equipo, o sea, más allá de que pueda afectar algo del equipo, no es algo que podamos solucionar nosotros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que me encantó dar este taller con ustedes, Marie, Vir. Gracias y nos vemos en la próxima sesión de Practia Academy. Chao a todos, gracias. Chao, muchas gracias.